Dios les bendiga, amados hermanos. Hoy, 14 de abril del 2024, tenemos la oportunidad de poder estar ante ustedes y con la ayuda de Dios hacer llegar este mensaje que es bastante difícil para el cristiano. Pero en fin, es un requisito que todo cristiano tiene que tener para poder entrar al reino celestial. Así que voy a hablar de la santidad ordenada. Ese es el título de esta palabra, de este mensaje, la santidad ordenada. Y para eso, pues, quisiera leer en el libro de Hebreos, capítulo 12, verso 14, que dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Aunque hay dos conceptos, dice, seguid la paz con todos, pero dice, y la santidad. Está hablando de paz y santidad. Cuando nosotros vivimos en santidad con el Señor, hay paz en el corazón. Cuando alguien siempre anda a la expectativa, es que algo le agobia, algo le aflige y algo le acusa. Dice la palabra que el impío huye sin que nadie lo persiga. Entonces, pero cuando alguien vive en paz y no tiene de qué esconderse, no tiene de qué preocuparse, es como aquella persona que si vive en pecado, pues todo lo ve mal. Siempre le molesta, sobre todo cuando le hacen ver en la condición en que está viviendo. Y no solo eso, cuando alguien escucha una palabra, un mensaje, siempre está a la expectativa, está en guardia para ver en qué lo van a atacar o en qué le van a ofender. Así que una persona que no tiene paz en su corazón, no hay confianza en sí. Simple y sencillamente, cuando alguien está en una noche por ahí donde tiene que ir a un lugar oscuro, tiene miedo, tiene temor, porque su misma conciencia, su espíritu, su alma está mal. Así que hoy voy a ver la santidad que es ordenada en el Antiguo Testamento, pero con referencia en el Nuevo Testamento. Así que al leer Éxodo capítulo 19, el versículo 6 dice: y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Dios le manda a Moisés y le dice: esto es lo que le vas a decir al pueblo de Israel. Ustedes serán un reino de sacerdotes y de gente santa. Cuando habla de sacerdotes y de gente, está hablando para toda la humanidad, sin excepción, aunque aquí está dirigido al pueblo judío, y le dice: ustedes como pueblo de Israel, serán una nación de sacerdotes, no santos, pero y de gente santa, de aquellos que realmente vivimos en el temor de Dios y en la comunidad, una vida de andar en luz, no de mal testimonio, sino de buen testimonio. Un reino de sacerdotes y de gente santa. Dios saca a Israel de Egipto. Acuérdense ustedes que lo sacó para sacarlos de la esclavitud y de la idolatría, del pecado de Egipto, para ser un reino de sacerdotes, separados y consagrados para el servicio de Dios. Iban a salir de ahí, pero para separarlos del pecado, de la idolatría, del mundo, ya que Egipto representa el mundo, y un pueblo que le serviría a Dios. Entonces Dios empieza a dar ordenanzas cuando vemos que Moisés sube al monte Sinaí y donde recibe leyes, y conocemos la historia cuando regresa, cómo encontramos ciertas cosas ahí que el pueblo de Israel hace, porque no tiene la paciencia, no tiene el temor de poder confiar en Dios, no hay confianza en el Señor. Así que la gente santa, bajo el nuevo pacto de los creyentes, deben ser un reino de sacerdote. En el nuevo pacto, estamos hablando ya en el Nuevo Testamento, cuando Jesús imparte la Santa Cena y le dice: este es el nuevo pacto. Pero leamos lo que dice Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 5 al 9. La palabra del Señor, aunque hay muchos puntos que tocar acá, quiero solamente enfatizar en sí el texto de lo que dicen estos versículos
para ubicar a la iglesia, a los predicadores, a los evangelistas y a todos aquellos que nos hacemos llamar cristianos. Dice la palabra de la siguiente manera: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, por lo cual también contiene la Escritura: he aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogido, preciso, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que erais en el principio, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en las palabras, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Si usted ve en este pasaje, encontramos varios aspectos. Ustedes que desecharon la piedra angular, entonces ha venido a ser roca de tropiezo, porque no obedecieron a la palabra, porque no se sujetaron a la palabra, porque no permanecieron. Así que en el Antiguo Testamento encontramos el pacto del Cordero, de la Pascua, del sacrificio. Encontramos las leyes que tenían que cumplir para poder permanecer en la gracia divina de Dios. Entonces, Dios está especificando acá que aquellos que no aceptaron la palabra, aquellos que rechazaron la palabra, como cuando Cristo viene, que los fariseos, los saduceos, los escribas, los ancianos, los herodianos y todos los partidos políticos de aquel tiempo, aun cuando quisieron formar complot y lo hicieron para poder hacer caer a Cristo en algún error, para poderlo acusar y condenarlo a muerte, lo rechazaron y buscaron 1000 formas. Y aun cuando se juntaron todos y cuando parece que lo habían logrado, el Señor se levanta entre los muertos al tercer día. Y esa piedra dice que ha venido a ser roca de tropiezo para perdición de todos aquellos. En el desierto, cuando Moisés golpea esa roca, dice 1 Corintios, que viene a ser la roca que es Cristo. Entonces, hoy en día, muchos han tropezado en la palabra y han querido transgiversar, de hecho lo han hecho, la palabra de Dios, cuando lo predican o cuando lo enseñan, porque no se sujetan a ella, porque no se ajustan a ella, sino que están buscando de que Dios se ajuste a ellos, que la palabra se acomode a ellos. Hoy en día, tantas iglesias, tantos predicadores, pues interpretan a la palabra a su manera, a su conveniencia. Creen que es la forma que pueden ellos sentirse cómodos, y así lo predican y así lo enseñan. Pero cuando hablamos de la santidad, entonces estamos hablando de que hoy muchos pastores, si no pueden vivir en esa santidad, es mejor que entreguen la credencial a sus líderes, es mejor que dejen a la iglesia a otros que sí la quieren administrar en ese temor de Dios. Pero ¿cuántos pastores hoy en día? Es cierto, tenemos errores, tenemos fallas, no somos perfectos, pero el hecho de cometer ya con toda la intención, vivir mal y querer vivir mal, y querer que Dios nos esté perdonando a cada ratito, y tener a Cristo ahí como que si fuera un payaso, o que si fuera un monigote, o que si fuera pues un muñeco para ubicarlo donde nosotros querramos, no es así. Es que nosotros tenemos que ubicarnos en la presencia de Dios. Dice Apocalipsis capítulo 1, en el versículo 6, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. O sea,
a gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Es lo que dice Apocalipsis. Pero vean ustedes que Dios nos está haciendo reyes y sacerdotes. ¿Para cuándo? ¿Para qué tiempo? No voy a profundizar mucho en los textos, porque son mensajes que traen otro propósito, pero hoy estamos hablando de la santidad y Dios quiere que seamos sus ministros, que seamos sus servidores, como vamos a hacer en el reinado milenial. Y dice, por ejemplo, en Apocalipsis capítulo 5, el versículo 10, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. ¿Cómo vamos a reinar? ¿Cuándo vamos a reinar? Desde ahora. De hecho, vamos a estar en el reino milenial, ahorita lo vemos, pero desde hoy nosotros somos los príncipes, somos los integrantes del reino que el Señor dejó en esta tierra. Cuando estaba con sus apóstoles, les dijo, vosotros no sois de este mundo, ¿no? Yo no soy de este mundo, tampoco vosotros. Nuestro reino no está en este mundo, sino en la patria celestial. El mismo Señor Jesucristo dijo, si mi reino fuera de este mundo, ya hubiese bajado por lo menos un ángel, un arcángel, y acaban con todos ustedes. Pero mi reino no es de este mundo. Así que ciertamente en esta tierra vamos a venir a reinar 1000 años, pero para cuando eso ocurra, será después del arrebatamiento, y lo vamos a ver en Apocalipsis capítulo 20, versículo 6. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y Cristo, y reinaremos con él 1000 años. ¿Dónde vamos a estar 1000 años? Cuando dice 1 Tesalonicenses 4, el versículo 13 al 17, al 18, dice que el Señor vendrá por su iglesia. Y una vez que el Señor se lleve a su iglesia al paraíso, al cosmos, donde se van a celebrar las bodas del Cordero, aquí en la tierra se estará llevando a cabo la tribulación y luego la gran tribulación. Pero cuando el anticristo esté reinando en este mundo y haya monopolizado todos los poderes de la tierra, y entonces el falso profeta, la bestia y el anticristo estén reinando, y cuando se cumplan los 7 años que habla el profeta Daniel, entonces vamos a encontrar que Cristo vendrá en las nubes, ya con su iglesia, después de 7 años, a partir del arrebatamiento de la iglesia. Entonces cuando Él venga, entonces estaremos con Él aquí y reinaremos 1000 años, pero para ser reyes, para ser sacerdotes, para ser ministros de Cristo. De hecho, pues solamente los que estemos en santidad, y nadie más se va a ir al arrebatamiento si no están viviendo en santidad. Todos aquellos que no estemos en santidad, no vamos a ser levantados, no nos vamos a ir con el Señor en el arrebatamiento. Nos quedaremos acá, si es que nos quedamos, para sufrir la tribulación y luego la gran tribulación, que son temas que no vamos a tratar hoy. Así que, por lo que tiene que ser un pueblo separado de el camino de los impíos. Hoy en día, ¿cuánta gente vive viviendo una vida impía? Es decir, cuando hablo de los impíos, no estoy hablando de los incrédulos, no estoy hablando de los que no conocen la palabra de Dios, estoy hablando de aquellos que ya tienen conocimiento de la Biblia, estoy hablando de aquellos que predican, de aquellos que sirven en la iglesia, de aquellos que son parte de un ministerio en las iglesias. Estoy hablando de los predicadores, de los líderes seccionales, regionales, distritales, nacionales, internacionales. Estoy hablando de todos aquellos que viven una vida de adulterio, de fornicación, de idolatría, de paganismo, de vanidad. ¿Cuántos líderes y cuántos líderes hoy encontramos peludos, greñudos, encontramos deshonestos con playeras, encontramos gente con aretes, con pintura? Bueno, ¿para qué le digo? Ya en la vanidad de este mundo, ¿qué santidad pueden tener? Aunque me quieran contradecir con la palabra, yo les puedo hablar si hablamos más a fondo acerca de este tema. Así que no podemos andar en esos caminos. Al contrario, nosotros debemos dar el camino de los justos, en el camino de Dios.
vivir en santidad. Vean lo que dice Levítico capítulo 11, verso 45. Levítico 11, 45. Porque yo soy Jehová, que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Seréis pues santos, porque yo soy santo. Y esto lo vamos a ver con el apóstol Pedro más adelante. Dice, yo los hago subir, los saco del mundo, los saco de la tierra de esclavitud y los hago libres, pero para que vivan como un pueblo santo, como un pueblo escogido. Cuando Dios nos sacó del mundo, del vicio, del cigarro, de la droga, del adulterio, de la idolatría y de todo el pecado, de la inmundicia, de la vanidad de este mundo, entonces Él nos sacó para servir y ser un pueblo santo. Hace algunos años estuvimos en una actividad de damas a nivel nacional en Villahermosa, Tabasco. Y después de la administración de la palabra, que estuvo muy hermosa, muy bonita, empezó un grupo ahí con una escenografía con humos y con luces de colores y con tanto. Y entonces había tantas damas, tantas mujeres alrededor nuestro. Yo como pastor tengo que estar ahí, puesto que somos miembros de esos oficios de todas las sociedades. Entonces, estando ahí, escuchaba decir a las hermanas, ¿eso es lo que traen aquí? Pues para eso mejor me hubiese quedado en el mundo. Ni en el mundo hacíamos lo que aquí se está haciendo. Y se empezaron a salir y quedaron vacías las gradas de aquel lugar donde nosotros estábamos sentados viendo esos tipos de programas donde convierten en pasarelas y escenografías de protagonistas en vez de adorar a Dios, en vez de un altar donde hayan lágrimas y donde hayan sacrificios espirituales. Se ven esas, perdón la palabra que voy a decir, yo le llamo así, porquerías delante de Dios, que son abominaciones delante del Señor. Así que nosotros como siervos de Dios en esta palabra encontramos, dice, porque yo soy santo. Entonces la santidad es para todas las congregaciones, es para todas las iglesias, no solamente para el pueblo judío. Aquí estamos viendo claramente, y ahorita voy a corroborar, ojalá que el tiempo no me gane, pero dice en Levítico 19:2, habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles, ¿no? Santos seréis, porque santo soy yo, Jehová, vuestro Dios. Lo que Dios nos da a entender en esta palabra es que debemos de separarnos de las costumbres impías, del paganismo de este mundo, de la vanidad. Debemos de estar en la presencia de Dios, no en las cosas del mundo, no en las costumbres del mundo, no en las tradiciones, sino que nosotros debemos de estar en Él, en el Señor Jesucristo, y entonces estar en el servicio, pero un servicio que sea hecho con amor y con justicia, de tal manera que nosotros reflejemos la imagen de Dios como fuimos hechos en un principio. Vean, hermanos, cuando Dios hizo al hombre y la mujer, lo hizo a su imagen y semejanza. Entonces nosotros debemos reflejar, dice, debemos de reflejar, ¿qué cosa? Esa santidad, esa pureza. Por eso cuando Adán y Eva pecaron, entonces ellos descubrieron su desnudez y se vieron sucios, empezaron a ver sus defectos, lo que les avergonzaba, porque habían ya cometido pecado. La gente que vive temerosa de salir a sacar a la luz sus verdades y huye de la verdad y huye de la palabra, es porque le pasa lo de Adán y Eva. Huyeron de la presencia de Dios y se escondieron detrás de los matorrales, detrás de los peñascos, para no ser vistos. Y mucha gente no llega a una iglesia verdadera donde se predica la sana doctrina y andan de iglesia en iglesia, de aquí para allá, buscando doctrinas que se acomoden a como ellos quieren. Es porque viven en pecado, es porque viven mal, es porque están mal, porque no viven la sana doctrina. Entonces se van a revolcar con los que ya están revolcados, aparentando vivir en la luz, pero realmente viven en tinieblas. Así que quiero decirles que una forma de reflejar la santidad está en lo que dice en Primera de Crónicas, capítulo 16, verso 29. Primera de Crónicas 16, 29 dice, dad a Jehová la honra de vida a su nombre. Dice, dad a Jehová la honra de vida a su nombre. Dice, traed ofrendas y venid delante de él. ¿Cómo? Postraos delante de Jehová en la hermosura de su santidad.
No venimos ante una imagen, ante un ídolo, sino ante la santidad de Dios. Vemos que la adoración genuina de cada cristiano debe ser, hermanos, aquí en santidad. Debe de ser con reverencia. Miren lo que estoy diciendo. La adoración de un pueblo, el servicio de una iglesia, así delante de Dios, tiene que estar en santidad. Tiene que estar en reverencia. Debe estar en pureza, ¿no? Debe estar en ferviente deseo, ¿no? ¿Para qué? Para que podamos estar cerca de Él, para que podamos vivir cerca de Él. Voy a dejar un poquito ese punto, me voy a trasladar al siguiente, porque es tanto lo que podemos hablar de cómo demostrar la santidad delante de Dios. Hoy llegamos realmente como los sepulcros blanqueados. Por dentro, por fuera, pues bien pintadito, bien arregladito, pero por dentro huesos podridos, muertos. Y ojalá que Dios nos permita hablar sobre las 7 iglesias. Vamos a hablar sobre las iglesias que por fuera aparentaban servirle a Dios, pero por dentro estaban muertos. Hay tantos que así viven. Entonces la santidad en el Nuevo Testamento lo vamos a ver reflejada también. Vea usted que es dada y es profetizada a Zacarías, ¿no? A Zacarías, el papá de Juan el Bautista. Vean ustedes lo que dice el capítulo 1 de Lucas 1:75. En santidad y en justicia delante de Él, todos nuestros días. Dice, nosotros todos los días, la redención de Cristo nos llevará del reino de Satanás, nos sacará, los llevará. Dice que nosotros en la santidad de Cristo vamos a salir de ese reino satánico y nos llevará al reino celestial, al reino del Señor Jesucristo. ¿Para qué? Para servir a Dios en santidad y en justicia delante de Él todos nuestros días. Y Efesios capítulo 1, el verso 4, Pablo lo ratifica de la siguiente manera: según nos escogió en Él desde antes de la fundación del mundo, porque fuésemos santos y sin mancha delante de Él, delante de Cristo. No podemos venir todos sucios cuando Dios ya nos limpió con su sangre, ya nos redimió. No podemos venir y estar sirviéndole a Dios viviendo en la contaminación del mundo. Tenemos que separarnos totalmente. Por eso, como vamos a estar nosotros perfectos o perseverantes delante del Señor, bueno, es que la santidad tiene un precio. Vea lo que dice en 1 Corintios 7:1. Así que, andando, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de la carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. No podemos reclamar a Dios sus promesas si nosotros llevamos una vida separada del Señor. No podemos hacerlo. Puedo citarles 1000 citas sobre esto. Hermanos, nosotros no hemos alcanzado, dijo Pablo, no es que lo ha alcanzado todo, sino prosigo hacia al blanco que es Cristo. Nosotros ciertamente no es que ya hemos alcanzado la santidad al 100%. Estamos en la santidad, pero hay que fomentar la santidad. Hay que vivir en esa santidad. Hay que estar siempre en la santidad. Los cristianos debemos separarnos totalmente de lo más mínimo del mundo. A veces queremos enseñar lo que no vivimos. Nosotros tenemos que enseñar lo que realmente vivimos y vivir lo que enseñamos. Por esta razón, completa de toda forma una vida impía cuando nosotros no le servimos a Dios como se debe servir. La palabra del Señor es claro. Los cristianos debemos separarnos por completo de toda fornicación en esta vida, de toda una vida impía. Debemos separarnos de la contaminación del cuerpo, dando muerte al pecado, como dice el apóstol Pablo a los Romanos en el capítulo 8, versículos 12 y 13. Dice la palabra del Señor: así que, hermanos, deudores somos,
no a la carne para que vivamos conforme a la carne, porque si vivimos conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Dice, si nosotros hacemos morir las obras de la carne, viviréis. Así que si vivís conforme a la carne, dice esta palabra, moriréis. Pero si vivimos conforme al Espíritu, vamos a tener vida. Así que todo aquel que vive en los deseos de la carne, todo aquel que vive en la lujuria de la carne, todo aquel que vive en la vanidad y en las cosas atractivas de este mundo, no está en santidad, definitivamente. Hoy hay tantos problemas con aquellos pastores que en sus iglesias tienen iglesias coloreteadas, ¿no? Llenas de cotorras y guacamayas, perdone si los ofendo, ¿no? Con las uñas diabólicas, pintadas de 1000 colores, ojos sombreados, pestañas postizas, cejas postizas, etcétera, etcétera. Aquellos que se convirtieron así y no la tienen, bueno, tienen una razón por qué estar como están, pero aquellos que andan queriendo cambiar su imagen y ser otra persona, si no hay la santidad en su vida, no hay el temor de Dios, no hay esa limpieza, esa pureza con que Dios los creó, definitivamente no van a entrar al reino de los cielos y con todo y pastores y ministros se van a ir al infierno. Quiero tocar rapidito este punto. Dios, miren, Dios manda que sigamos la santidad. Dice Hebreos, ya lo leímos, el capítulo 12, 14, dice, seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Esto es lo que hemos aportado, es lo que nosotros hemos dejado detrás del pecado, porque lo que nosotros vivíamos, ahora estamos apartados para dedicarnos a Dios, para vivir ante la presencia del Señor. Miren, Pedro exhorta y advierte al pueblo de la iglesia. Voy a ir concluyendo, ya no voy a terminar el tema, el tiempo se me terminó. Primera de Pedro, capítulo 1, versos 15 y 16. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santo, porque yo soy santo. Miren, temer es cuenta de que hoy en día que la santidad se refleje en nosotros, se refleje en nuestra vida, y sea esta nuestra meta en la cual busquemos todos los días para seguir adelante. Y el propósito de Cristo es que nosotros, usted y yo, vivamos en santidad. Esto se alarga, hermano. Mire que el Espíritu Santo siempre estará ahí. ¿Para qué? Para que nos limpie el alma del pecado. El Espíritu Santo siempre nos va a estar redarguyendo si estamos bien o estamos mal. También el Espíritu Santo es el que nos va a renovarnos como creyentes que somos seguidores que somos de Cristo, ¿no? Y el Espíritu Santo es que cada día nos va a capacitar. Es decir, que nosotros podemos seguir obedeciendo a Dios, obedeciendo al mundo, o viviendo conforme al mundo, o viviendo conforme a la palabra. Hay una lectura solamente que quiero dar, ya que el tiempo se me ha terminado, y es una lectura que está en el libro déjeme ver aquí, de Efesios, en el capítulo 3, nosotros vamos a encontrar una palabra que nos va a llevar hasta las plantas del Señor. Vivir conforme a la palabra del Señor, hermanos, es muy difícil. Efesios capítulo 4, verso 17, quiero leerles a ustedes en adelante. Vean la palabra del Señor. Dice de la siguiente manera, y con esto concluyo. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Sí, en verdad lo habéis oído y habéis sido por Él enseñados, conforme a la verdad que está en Cristo, en cuanto
a la pasada manera de vivir, despojado del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios. Escuche, creado según Dios, en la justicia y santidad de la vida. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con él el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino lo que sea bueno para lo necesaria edificación, a fin de dar gracias al oyente. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis llenados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maldicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonados unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Esta palabra que les acabo de leer encierra todo el mensaje si queremos vivir en santidad. Vivir en santidad es vivir conforme a esta palabra, que ya no lo voy a explicar. Ojalá que nos haya entendido. Pido al Espíritu Santo para que entre en su corazón y sean ustedes quienes analicen su vida y hagan una reconciliación con el Señor, o entreguen su alma confesando a Cristo. Déjenme dar gracias a Dios, una breve oración. Padre que estás en los cielos, muchas gracias te doy por esta palabra y por los oyentes y los que nos ven, donde quiera que se encuentren, Señor, que tu Espíritu Santo, tú que eres omnipresente, puedes estar con ellos en todo lugar y redargúyelos en sus corazones, en sus almas, que se reconcilien, que se entreguen a ti, Señor, para que vivan en santidad, y todo tu pueblo, toda tu iglesia, ayúdanos para seguir viviendo en esa santidad que demandas y que requerimos nosotros para poder entrar a la patria celestial. En el nombre de Jesucristo te lo pido, Padre, y a ti sea la honra, la gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén. Dios les bendiga. Si el Señor lo permite, nos vemos el próximo domingo. Un abrazo fraternal a todos. Bendiciones. Que mi vida entera esté